Oye, Julián, ¿sabes que preparándome este episodio he leído un dato que me ha parecido increíble? A ver, sorpréndeme. Pues se ve que un solo fallo en los 20.000 genes que tenemos ya puede desencadenar una enfermedad que puede ser rara, muy grave o incluso mortal. Tal cual, hasta es más insólito que todo eso. En realidad hace falta un fallo en alguno de los 3.000 millones de nucleótidos que conforman nuestro ADN. Ah, o sea que tú ya sabías esto, ¿no? Y sí, Belu, soy un tipo informado, ya lo sabes. Puf, es que realmente es muy mala suerte que te toque esta lotería, ¿eh? Lo es, pero ¿sabes qué? Yo creo que teniendo en cuenta todo lo que aprendimos grabando los episodios anteriores, estoy convencido de que el futuro de las enfermedades raras es mucho más que esperanzador. A ver qué nos cuenta el doctor Palau, que ya debe estar esperándonos. Bueno, pero como no pasa un taxi ahora mismo, vamos a llegar súper tarde. Mira, ahí viene uno, Julián. Uf, por fin. ¡Taxi! Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen con Belu Jiménez y Julián Gersetti. Episodio 11. Enfermedades raras. 5 por cada 10.000. Para que una enfermedad se considere rara, se tiene en cuenta la cantidad de personas que la padecen. En Europa, se establece no más de 5 por cada 10.000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud estima que hay definidas más de 7.000 enfermedades raras y solo en España se calcula que hay cerca de 3 millones de personas diagnosticadas con alguna. Visto así, no parece tan raro padecer una enfermedad rara. En Europa, estas patologías se clasifican en 23 grupos. Están, por ejemplo, las enfermedades neurológicas, las neuromusculares, las malformaciones físicas, algunos tipos de cáncer, sobre todo hematológicos, o trastornos del neurodesarrollo. Hablar de enfermedades raras es hablar de muchos tipos de enfermedades, de muchas maneras de vivir la enfermedad, de la persona enferma. Nos lo decía el doctor Palau, pediatra, genetista y director del Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Fue el primer especialista que entrevistamos para este episodio y uno de los mayores expertos del país, con más de 30 años dedicados a tratar este tipo de patologías. El conjunto de personas que padecen esta variedad de enfermedades raras tienen problemas distintos, pero sobre todo tienen problemas comunes, y el paraguas, enfermedades raras, pues ayuda a que tengan un reconocimiento no solo médico, científico y sobre todo social, y lo que repercute ello en términos de la política o de las políticas en salud. Entre las características que comparten destacan varias. La gran mayoría son de origen genético. Entre el 50 y el 70% debutan en la infancia. Suelen ser multisistémicas, crónicas y a menudo también degenerativas. Entre los problemas comunes destaca la dificultad para dar con el diagnóstico, para el que suele tardarse 5 años de media y, en casi el 20% de los casos, más de una década. No siempre la enfermedad se manifiesta de una manera clara, a veces se hace un poco similar a una enfermedad más común, a veces cuesta tener un diagnóstico o cuesta orientarlo. Y a veces también cuando se hacen pruebas determinadas no se encuentra una prueba que te dé un diagnóstico concreto. Todo eso conlleva tiempo. Lo cual no significa que no se hagan diagnósticos inmediatamente. Claro que existe, incluso en paritorio se pueden hacer diagnósticos de enfermedades raras cuando nace un niño y ver que tiene un problema y sospecharlo ya. Y eso existe, y existe desde hace mucho tiempo. Es decir, los médicos, personal sanitario, hace mucho tiempo que sabemos reconocer muchas enfermedades. Lo que pasa es que no siempre se manifiestan en ese momento o no siempre se plantea un conocimiento cuando está ocurriendo y cuesta llegar a ello. Afortunadamente, gracias a los avances en la descodificación del genoma humano, se ha progresado mucho en el conocimiento de las bases moleculares y de las causas de estas enfermedades, ya que alrededor del 80% tiene origen en la mutación de un solo gen. Hoy en día, alrededor de 2.000 enfermedades raras ya se diagnostican gracias al análisis del ADN de los pacientes, y se estima que en pocos años lo sean muchísimas más. La genética tiene muchísimo que ver, y tiene que ver por varias razones. Primero, porque es causa de la enfermedad o la causa primaria, pero también es cierto que la genética no solo sirve para saber qué es la causa, sino también para que, analizando el genoma y los genes, podamos encontrar las causas, las mutaciones o variantes genéticas que condicionan la enfermedad y tengamos un diagnóstico genético que nos permita diagnosticar aquello que ya se sabía de hace tiempo que era una enfermedad o aquello que se conoce desde hace muy poquito tiempo o está conociéndose en ese momento. Como dice el doctor Palau, la genética es un paso fundamental para el diagnóstico, pero también lo es para el asesoramiento genético de pacientes y familiares, porque a partir de ahí podremos prevenir qué va a ocurrir. Por ejemplo, qué va a ocurrir si una pareja joven que tiene un primer hijo o un segundo hijo afectado por una enfermedad
quiere tener más hijos y plantearle la posibilidad de un diagnóstico prenatal o un diagnóstico genético preimplantatorio a través del análisis de los embriones obtenidos por fecundación in vitro o cualquier otra opción que se pueda plantear. ¿Qué podemos hacer para poder prevenir que esto vuelva a ocurrir? ¿Cómo acompañar a esas familias en ese sentido? Por lo tanto, el asesoramiento genético o consejo genético es fundamental. Y después hay otra parte también muy importante, y es que el conocimiento genético, el gen mutado, las mutaciones permiten definir dianas moleculares donde desarrollar nuevos fármacos, nuevas terapias. Los centros multidisciplinares como el que dirige el Dr. Palau han sido una gran esperanza para los niños con enfermedades raras. En 2015, el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona constituyó el Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras. Así, pretendía reunir el conocimiento y la experiencia adquirida tras haber tratado más de 1.200 enfermedades poco frecuentes, aunque su especialidad está en los trastornos de desarrollo neurológico y morfológico. Se trata de un centro pionero que combina la parte clínica y asistencial con la investigación biomédica, lo que les permite llegar muy a fondo en las enfermedades que tratan y estudian. De hecho, en 2022, el equipo del Dr. Palau se convirtió en noticia a nivel mundial al descubrir un tratamiento experimental para Marco, un niño diagnosticado con la enfermedad de Menkes al 5º día de nacer. Es un trastorno multisistémico con gran componente neurológico, pero también afecta a la vasculatura del cerebro en general, produce problemas también de vesicales, ¿no? De la vejiga urinaria, produce problemas también de índole cutáneo, del cabello, o sea, es una enfermedad multisistémica grave. Solo una de cada 300.000 personas en Europa nace con la enfermedad de Menkes y su esperanza de vida es de tan solo 3 años. Este trastorno multisistémico del metabolismo está generado por la alteración del gen ATP7A, que impide que el cobre se distribuya bien por los diferentes órganos, entre ellos el cerebro, deteriorando así funciones motoras y cognitivas que son clave para la supervivencia. En el caso de Marco, el diagnóstico precoz y la administración del único tratamiento disponible por aquel entonces consiguieron frenar las crisis convulsivas. Un gran avance, pero aún así, solo un parche. Como ocurre en muchos casos en el mundo de las enfermedades raras, fueron los padres los que se movilizaron para intentar salvar a su hijo. Dieron con un artículo publicado en la revista Science en el que se hablaba del elesclomol, una molécula que podía servir como terapia adicional para algunos tipos de cáncer, ya que era capaz de transportar el cobre y traspasar la barrera hematoencefálica de ratones con mutación del gen ATP7A. Los padres, y especialmente su madre, que han sido muy luchadoras, se movilizaron muchísimo, contactaron con nosotros en agosto de 2020 porque teníamos una línea de investigación en la enfermedad de Menkes, lo supieron, y plantearon si nos embarcaríamos en intentar que esa molécula, que no es un fármaco aún, no es un medicamento, no está reconocido como tal, pudiera proveerse y tratarse a Marco con esa molécula. Esa molécula es el esclomol. Los padres crearon una asociación, la Menkes International Association, y además consiguieron poner en común a muchos científicos y médicos internacionales, incluidos los que habían publicado el trabajo en la revista Science, y nos pusimos a coordinar ese grupo, diseñamos cómo teníamos que trabajar, sobre todo qué dosis, con qué dosis empezar, cómo escalar hacia arriba, y entonces eso ha supuesto tratar a Marco desde final. De manera extremadamente excepcional, el equipo del Dr. Palau consiguió que la Agencia Española del Medicamento les autorizara a utilizar el esclomol como terapia para Marco porque el resultado en ratones estaba siendo espectacular y la alternativa para el niño era fallecer a los 3 años de vida. Entonces eso ha supuesto tratar a Marco desde finales de enero de 2022, cuando él tenía prácticamente 20 meses de edad. Eso ha cambiado la evolución de Marco por completo. Marco no es, en términos de desarrollo, de neurodesarrollo, el niño que podría haber sido. Es un niño que en este momento está escolarizado, es un niño que ya, con retraso, está caminando unos pocos metros, pero el desarrollo autónomo escolar, que es una cuestión que está afectada, ha cambiado por completo. Su neurodesarrollo ha cambiado, todo está cuantificado, medido, y por tanto eso supone un pronóstico vital. Según nos contó el Dr. Palau, ya se están cerrando los últimos detalles para que este año se inicie el ensayo clínico que previsiblemente pueda convertir esta terapia excepcional en tratamiento autorizado para su uso en pacientes de Menkes. El conocimiento que se va atesorando gracias a los avances en genética y el desarrollo de nuevas tecnologías está abriendo un mundo de posibilidades terapéuticas impensables hace unos años. Probablemente estemos en un punto de expansión máxima de las terapias, de las conocidas como terapias avanzadas,
que son tanto las genéticas como las celulares, el mundo de la bioingeniería en general, ya no solamente van a ser fármacos, ya no solamente van a ser químicos, sino que van a ser también estas aproximaciones más biológicas. El que habla es Iñaki Pérez de Castro, director del Laboratorio de Terapias Génicas del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Con él quisimos empezar por lo básico, así que le preguntamos por la terapia génica. Para mí es usar genes o modificar genes, ¿vale? O sea, es utilizar utensilios y herramientas genéticas o modificar genes, y todo con el único fin de curar una enfermedad, ¿vale? Entonces, en esa bolsa a día de hoy yo creo que entraría casi todo lo que se está haciendo de terapia génica, ¿no? De una forma clásica, pues se hablaba de terapia génica cuando era la introducción de genes para mejorar, pero ahora ya no tienes por qué introducir genes. Ahora a lo mejor lo que haces es modificar genes, ¿no? Por ejemplo, CRISPR es lo que está haciendo. CRISPR está modificando genes y podemos borrar y poner una letra nueva, ¿no? Esto va a cambiarlo todo. Ahora lo hacemos en células, ya se está haciendo en animales y en breve se va a hacer en seres humanos. Realmente una de las buenas cosas que tenemos es que la paleta de colores es brutal. O sea, ahora mismo tenemos una paleta de colores para hacer cosas y para pensar en cosas en terapia génica tremendamente elevada. Y el límite probablemente a nivel ya práctico y de clínica esté sobre todo en cómo hacemos eso que sea posible dentro del paciente. Precisamente, en el laboratorio de Pérez de Castro están trabajando con la herramienta CRISPR en 2 proyectos. Uno de ellos es curar el cáncer de la granulosa ovárica, un tipo de tumor raro producido por la mutación en un solo gen. De hecho, los tumores que lo producen son muy frecuentes y suelen ser benignos, salvo cuando aparecen de manera recurrente, porque entonces acaban derivando en cáncer. Esto ocurre en un 5% de los casos y no hay terapias eficaces todavía. Y entonces nosotros hemos diseñado una aproximación usando CRISPR para eliminar esa mutación, ¿vale? Y trabajando con células esto funciona. En paralelo hemos generado ratonas en este caso, que llevan esta mutación, desarrollan estos tumores, y la idea futura es intentar tratar con esa terapia a estas ratonas, intentar eliminar esa mutación. La parte mejor que tiene la terapia génica es que incluso sin conocer la base, lo que haya subyacente a la enfermedad, si tú curas el gen, si reparas el gen, estás curando la enfermedad. Ejemplos como el del Dr. Pérez de Castro alientan un futuro esperanzador, una sensación que el Dr. Palau también comparte. Lo he vivido durante más de 30 años y yo he visto niños con enfermedades durante mi formación como residente de pediatría, y los he visto cuando pequeñitos en la sala de lactantes o en paritorio, y algunos de ellos con enfermedades que en este momento están siendo tratadas y que entonces ni sabíamos cuál era la causa genética, ni sabíamos si iba a haber el desarrollo de alguna molécula, algún fármaco, algún tratamiento, y eso ha ocurrido, ¿no? Por lo tanto, el futuro es totalmente tentador, creo yo. Y no le falta razón. El Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras aspira a conseguir 1000 nuevos tratamientos para el 2027. Y lo cierto es que los avances en genética e inteligencia artificial están acelerando muchas posibles nuevas terapias. Vamos a parar aquí un instante porque ha llegado el momento del superjuego de este episodio. Déjame antes refrescar las reglas. Primera, evita la tentación de mirar el móvil. No sean tramposos. Y evita también la tentación de ir a mirar al final del episodio, porque, atención que esto es nuevo, ya no encontrarás las respuestas allí. Cierto, desde ahora la respuesta estará en la página web de Amgen. Búscala ahí, pero dale un poco al coco antes de rendirte, que queremos hacerte pensar, ver cómo te luces ante tus colegas. Julián, no les des tanto la turra. Venga, aquí va la pregunta. ¿Por qué dirías que la prevalencia de las enfermedades raras es mayor en adultos que en niños? Y las opciones son A, porque estas enfermedades no se suelen desarrollar en adultos, B, porque la mortalidad infantil en los pacientes con enfermedades raras es más elevada, o C, porque las enfermedades raras también están directamente asociadas a problemas neurodegenerativos vinculados a la edad. Qué interesante todo lo que nos han contado los doctores, ¿no? Sí, la verdad que este tema da para muchísimo. Ni que lo digas. Vamos a tener que seleccionar un montón para que no nos quede un capítulo larguísimo. Yo, si se puede pedir, creo que tenemos que incluir sí o sí lo que nos respondió el doctor Pérez de Castro. ¿A qué te referís? Cuando le preguntamos qué relación tenía con los pacientes y sus familias, ¿te acuerdas? En mi caso concreto es muy directo y yo creo que nos ocurre a casi todos los que trabajamos en enfermedades raras.
La implicación de las familias es algo que, sin duda, diferencia estas enfermedades de otras, y es que tanto en el caso de Marco como en el proyecto de la granulosa ovárica, han sido los propios pacientes y su entorno los que han insistido hasta lograr un tratamiento. Estamos hablando de terapia génica que se está empezando a aplicar. Las familias empiezan a tomar acción y normalmente suelen crear fundaciones, asociaciones que directamente contactan con los investigadores y que mueven la investigación. Y es una sensación extraña para los que trabajamos en ciencia. Yo con alguna fundación he tenido la suerte de aprender mucho más que si hubiese ido yo solo en un proyecto determinado, porque me han puesto en contacto con colaboradores en otros países, porque ellos están buscando esos colaboradores y son los que se encargan de ir movilizando esas reuniones, esos encuentros, esas historias, esos proyectos. Entonces, realmente son dinamizadores, ¿no?, del proceso de la investigación, en este caso. Avanza todo a un ritmo tan trepidante que, según los expertos, los retos del futuro no van a ser la falta de diagnóstico o de conocimiento para desarrollar tratamientos. Vamos a tener que desarrollar terapias personalizadas para cada uno de esos pacientes, ¿no? Y esto va a ser un problema, porque se necesitan equipos importantes de gente, se necesita dinero y no vamos a tener las dos cosas. De ahí que la inteligencia artificial vaya a tener un rol crucial en la medicina del futuro. Además, los avances que se logren para las enfermedades raras serán muy útiles también para combatir otras enfermedades comunes más prevalentes. En el instituto que dirige el Dr. Palau aseguran que trabajan día a día para transformar la rareza en conocimiento. Bonito mensaje para concluir el episodio, compañero. ¿Te sorprende? Vos sos una caja de sorpresas, Julián. Para sorpresas, el episodio de hoy me ha dejado muy, pero muy esperanzado. Y esperamos que a ti también. Hasta el próximo episodio. Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen.